Como se lo contamos el lunes, la actividad chilena promedió un crecimiento de 1,5% el año pasado, el peor resultado desde la crisis subprime. Pero eso no es la única mala noticia para la economía nacional, ya que la construcción cayó 4,1% en diciembre y completó 2 meses con una fuerte contracción. Queremos analizar las cifras actuales y nos acompaña para eso Ángel Cabrera, socio de Forecast. Ángel, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias por la invitación, Nicolás. También vamos a hablar de cómo subieron los salarios por encima de la actividad también durante 2016. Pero, a ver, en la oficina de Forecast, o lo que ustedes les dicen a sus clientes, ¿cómo va a quedar catalogado 2016? Bueno, como la profundización de un proceso que partió en 2014, en que la economía chilena empezó a perder fuerza y que se ha ido agravando sistemáticamente durante los últimos 3 años. Veníamos de un periodo que fue extraordinariamente bueno entre el 2010 y el 2012, periodo en que la economía creció un 5,7% promedio. Bajamos ya algo en el 2013 a un 4,9% y después desde el 2014 en adelante hemos estado en torno al 2% y en 2016 terminamos con, como tú decías, con un crecimiento de un 1,5%. Así que es un deterioro que ha sido sistemático, gradual pero sistemático. ¿Deterioro sistemático por inercia propia de la actividad local? En gran medida, si bien hay toda una discusión respecto a los factores que están detrás de esto, mi visión es que al menos 2/3 de la pérdida de dinamismo de la economía chilena se debe a factores locales. La economía chilena ha sido impactada por 2 cosas. Uno, una muy fuerte caída de la inversión, que está asociada a un deterioro masivo de las expectativas de los inversionistas y eso ha bajado nuestro crecimiento potencial. En 2012-2013 la economía chilena tenía un crecimiento potencial del 5,1, 5,2. En la actualidad tenemos un crecimiento potencial en torno al 2,5 y cayendo. Sobre esta caída, que es estructural producto de la disminución de la inversión, tenemos factores cíclicos, factores de corto plazo. Y ahí inciden factores externos, como la caída del precio del cobre y un entorno internacional con niveles de incertidumbre más altos que los habituales. Ahora, en solamente 2 días, tuvimos distintas apreciaciones respecto al momento actual. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que el 1,2% de IMASEC en diciembre daba buenas señales, ya que en octubre hubo contracción y en noviembre solo se creció 8 décimas. Pero, sin embargo, hoy conocimos, hoy martes, el IMACON de diciembre de la Cámara Chilena de la Construcción, 4,1% de desplome, que se suma al desplome también de 3,9% en noviembre, perdón. Entonces, ¿con cuál de estas dos medidas hay que quedarse? Mira, la verdad es que no hay que quedarse tanto en la cifra o un par de cifras del último mes. Uno es mejor mirar las tendencias. Y cuando uno mira las tendencias, un poquito más largas, se da cuenta de que la economía chilena durante el 2016 cayó en una meseta. Durante todo el año estuvimos prácticamente estancados, con pequeñas fluctuaciones al comparar un mes contra el mes anterior. Tanto es así que tomando los datos oficiales del Banco Central, si uno compara los últimos 3 meses, el promedio de los últimos 3 meses, o sea, en este caso el cuarto trimestre, contra el promedio del tercer trimestre, la economía chilena cayó un 1% anualizado en el último trimestre. Si uno hace el mismo cálculo y compara los últimos 6 meses con los primeros 6 meses del año, en ese semestre la economía chilena creció apenas un 0,5 anualizado, o sea, multiplicado por 2. La economía chilena en 2016 prácticamente se estancó. Ahora, eso entonces no es tan raro que, como lo vimos también en el programa, los salarios reales, es decir, descontada la inflación, crecieron 2%, por encima del 1,5% porque promedió la actividad. Esto es básicamente porque los salarios crecieron más normalmente, pero es la actividad la que sigue deprimida. Mira, la verdad es que este crecimiento cercano al 2% de los salarios reales es reflejo fundamentalmente de la caída de la inflación. La caída de la inflación a partir del mes de octubre favoreció la capacidad de compra de las personas. Y eso ayudó a estimular los salarios reales. Los salarios reales, si tú miras los datos hasta el mes de agosto, la verdad es que estaban creciendo al 1%.
venían de crecimientos en torno al 4% en 2012, 2013 y junto con la economía empezaron a perder fuerza en forma gradual. Y habían aterrizado ahí por el 1%. Vienen 4 meses consecutivos de inflaciones bajas, entre ellas el menos 0,2 de diciembre, y eso nos da un impulso en el poder adquisitivo de las personas. Ese impulso, desgraciadamente, va a ser más bien de carácter transitorio, porque con una economía generando muy pocos empleos, lo que debiéramos ver durante el 2017 es de nuevo algún grado de desaceleración en el crecimiento de las remuneraciones reales. Tenemos que acostumbrarnos entonces, con todo este análisis, a una nueva normalidad. Estoy ocupando un concepto que ocupó la directora gerente del FMI ya hace algún tiempo en cuanto a las tasas de crecimiento de nuestra economía. Bueno, Christine Lagarde habló más bien en el caso de las economías emergentes de la nueva mediocridad. Yo creo que no sé si tenemos que acostumbrarnos, no me resigno a que así sea. No debiéramos acostumbrarnos, pero la verdad es que con los datos que tenemos hoy día, es poco realista pensar que podemos tener una aceleración significativa de la economía en el corto plazo. Los indicadores de confianza empresarial siguen extremadamente bajos y sin confianza no hay ni inversión ni contratación. De hecho, las importaciones de bienes de capital cayeron durante los primeros indicadores de enero y también muchos dicen que el alza momentánea que está teniendo el precio del cobre no va a ser suficiente como para impulsar al resto de los sectores productivos. No, el alza del precio del cobre ha ayudado a mitigar una situación que se había tornado bastante crítica en el sector minero, con la violenta caída que vimos en el precio del cobre en 2014, 2015, la inversión en minería y la actividad minera se paralizó. La situación en Iquique, en Antofagasta, es muy grave. Con un precio del cobre en torno a los 260 centavos, que es el que estamos viendo hoy día, eso se mitiga un poco, da algún respiro a las empresas mineras, pero no es previsible que vayamos a tener una reactivación violenta de la inversión, al menos no en el corto plazo. En exactamente una semana más va a ser la reunión de política monetaria de febrero. En el mercado ya se da casi por descontado que va nuevamente a bajar la tasa de interés y dejarla en 3%. El ministro de Hacienda dice que una política monetaria más expansiva sí puede tener un efecto en el ciclo económico. ¿Usted concuerda con él? A ver, concuerdo en que es altísimamente probable que el Banco Central baje la tasa de interés en la reunión de la próxima semana. De hecho, creo que muy probablemente vamos a tener otra baja durante el segundo trimestre del año, llevando la tasa a un 2,75. Incluso no descarto que pudiéramos llegar hasta un 2,50 en el segundo semestre del año. Que eso vaya a tener un efecto reactivador sobre la economía es bastante más discutible porque, desgraciadamente, los problemas que están frenando la inversión, la contratación, no es un tema de costo de financiamiento, no es un tema de acceso al financiamiento. De hecho, las tasas de interés hoy día están cerca de mínimos históricos. Por lo tanto, estas bajas de tasa de interés, en el mejor de los casos, van a tener un efecto marginal sobre la actividad económica. Yo tendería a pensar que el principal efecto positivo podría venir a través de un alza del tipo de cambio. El tipo de cambio se ha desplomado recientemente a valores que vimos esta semana bajo los 640 pesos. Eso está dañando seriamente la competitividad de nuestro sector exportador, de nuestro sector sustituidor de importaciones. Y una subida del tipo de cambio, que podría ser una de las consecuencias de bajar la tasa de interés en forma más agresiva, una subida del tipo de cambio podría ayudarnos, podría darnos algunas décimas más de crecimiento por el lado del sector exportador y por la sustitución de importaciones. Ahora el precio del cobre está jugando en sentido contrario para lo que usted está planteando de que el dólar pueda subir. Bueno, el precio del cobre, sí, la recuperación desde los niveles de 220 a 260 ha generado alguna presión bajista, pero hay una serie de otros factores que debieran empujar el tipo de cambio al alza. La combinación de 3 o 4 bajas de tasa de interés acá en Chile con
probablemente 3 alzas en Estados Unidos, esa combinación debiera ser fuertemente alcista. ¿Usted apuesta por esa alza en Estados Unidos? Porque en su último comunicado la Fed, no digo que haya echado pie atrás, pero no dio ni número de tasas o de movimiento de la tasa, ni tampoco de la magnitud en que serían. No, yo creo que muy probablemente vamos a ver las 3 alzas que la Reserva Federal mencionó en diciembre, porque los datos de actividad y los datos de inflación recientes en Estados Unidos apuntan en esa dirección. Datos de actividad bastante potentes, la economía americana anda muy bien, y datos de inflación que muestran no una explosión inflacionaria, pero sí un sistemático aumento en las presiones inflacionarias. Por lo tanto, yo creo que la Reserva Federal muy probablemente sí va a subir las tasas de interés. Ángel, mi última pregunta porque nos queda poco tiempo. Este miércoles el INE informa el IPC de enero. ¿Cuál es su proyección? 0,2. Yo creo que vamos a ver una tasa de interés, una tasa de inflación en torno al 0,2%. ¿Y una inflación de 2,7% como fue en 2016 para cerrar el año? No, creo que probablemente vamos a estar un poquito por arriba, entre un 3 y un 3,5%, dependiendo del desempeño del tipo de cambio. Yo creo que vamos a ver una recuperación del tipo de cambio durante los próximos meses. Y si tengo razón en eso, esperaría una inflación un poquito más alta que lo que el mercado hoy día está poniendo los precios. Y si tiene razón en eso, entonces la recomendación para los que quieran comprar dólares es que lo hagan ahora y no esperen. De hecho, subió casi 7 pesos durante este martes. Ángel Cabrera, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás. Con este análisis del momento económico de Chile terminamos la agenda de este martes. Sigan con nosotros como siempre acá en CNN Chile.